Descubre el increíble poder de hablarte así por 7 días y transforma tu vida para siempre. Francisco miró al espejo y sintió un nudo en el estómago. Era un electricista en un barrio de Ciudad Juárez, donde cada jornada era una lucha por la estabilidad familiar. Recorría las calles asfaltadas, y cada destello de su destornillador era un recordatorio de los sueños que había enterrado. Su hija Valentina, adolescente brillante, se apagaba. Los ecos de burlas en la escuela resonaban en sus oídos, como verborrea de desesperanza. ¿Cómo detener esa caída? La urgencia de actuar lo consumió. No podía permitir que su hija sintiera la misma indefensión que él experimentó en su juventud. El hartazgo lo llevó a abrazar la idea de las afirmaciones positivas. Soy capaz. Mis sueños valen, se repetía, sintiendo cada palabra como un desafío. Pero su mente tambaleaba entre el escepticismo y la esperanza. Nunca había sido alguien propenso a estas meras ilusiones. Sin embargo, en la atmósfera cargada de su hogar, sentía que si no probaba algo diferente, el ciclo de frustración podría repetirse con Valentina. Mientras se acomodaba las herramientas en la mesa de trabajo, las miradas de los vecinos lo juzgaban. Se reían al verlo, como si les hablara a las paredes de concreto, en lugar de al mismo reflejo que le devolvía la debilidad. En su interior, los ecos de las burlas se volvían fuertes, casi ensordecedores. Tenía dudas. ¿Realmente funcionaría este método? ¿O simplemente se hacía daño a sí mismo? Las emociones se agolpaban en su pecho, y respiraba irregularmente, cuestionando si él, un simple electricista, merecía una segunda oportunidad. La incomprensión del mundo lo empujaba a la desconfianza. Sin embargo, el deseo de cambiar la vida de Valentina avivó su determinación. No puedo dejar que caiga, pensó, mientras sostenía un destornillador como si fuera un martillo para romper esas cadenas invisibles de inseguridad que ataban a su hija. Introdujo a Valentina en su nuevo ritual. Las situaciones incómodas transformaban cada afirmación en un diálogo entre ambos. Ella, al principio, lo miraba con desconfianza, pero lentamente, fue relaxándose. Empezó a reírse en sus momentos de duda. Con un halo de esperanza nueva, sus resultados escolares mejoraron. Los sueños volvían a ser parte de la conversación en casa. No obstante, la tormenta emocional se desató cuando su antiguo jefe apareció sorpresivamente en su vida. Francisco se encontró ante la posibilidad de una oportunidad laboral que tanto añoraba, pero las palabras despectivas de su pasado sobrevolaban en su mente, como sombras que nunca lo dejaron en paz. «Eres solo un electricista», resonaba en sus pensamientos aplastándolo lentamente. ¿Qué podría demostrar ahora, después de tanto tiempo? La reunión con su ex jefe estaba a la vuelta de la esquina. Antes de continuar necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Respiro entrecortado, el sudor en las palmas. La ansiedad se elevaba, retorciendo su deseo de éxito y aumentando la presión en su pecho. En su mente, la pregunta se repetía como un mantra. ¿Podrá realmente convencer a alguien que lo menospreció? La vulnerabilidad lo acechaba, temiendo que la brillantez de su hija se opacara por el eco de su propio fracaso. La vida, ese rompecabezas de responsabilidades que había hecho suya, finalmente se encontraba en una encrucijada. Un paso en falso y todo podría derrumbarse. Mientras pensaba en el futuro incierto, se dio cuenta que la lucha apenas comenzaba. ¿Lograría vencer los fantasmas del pasado y convertirse en lo que siempre debió ser? La respuesta, lo sabía, cambiaría todo. Francisco se sentó en la mesa de la cocina, los papeles de su antiguo trabajo esparcidos frente a él. Las cifras eran tentadoras.
pero cada número resonaba con los ecos de su pasado. ¿Podía realmente cruzar la línea entre lo que los demás esperaban de él y lo que quería llegar a ser? Mientras sus pensamientos se debatían en una batalla interna, tomó la decisión de establecer un plan de acción. La tarde siguiente, al volver de trabajar, reunió a Valentina. Quería involucrarla en su transición al nuevo trabajo, no solo como una manera de compartir el peso de la carga, sino para demostrarle que el cambio era posible. Valentina, comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía. Mañana tengo una reunión con mi ex jefe. Quiero que me acompañes. La sorpresa en sus ojos fue evidente. ¿Pero por qué yo?, preguntó, la ansiedad brotando en cada palabra. Porque tú eres mi motivación, y quiero mostrarte que nunca es tarde para buscar algo mejor, respondió con el deseo de transmitir la lección más importante que había aprendido. Nunca dejar que las opiniones ajenas definan quién eres. El viaje a la oficina de su antiguo jefe fue tenso. Francisco se concentró en cada afirmación positiva que había practicado. Soy capaz de lograrlo, se decía repetidamente, como un mantra que comenzaba a calar en su pecho. La ilusión de poder se aferraba a él, empujándolo hacia adelante mientras se imaginaba como un hombre distinto, alejado del electricista que todos creían que era. Cuando finalmente se sentaron frente a su antiguo jefe, la sala parecía oscurecerse. Los recuerdos de humillaciones pasadas se hacían presentes. Sin embargo, Francisco respiró hondo, dejando que las afirmaciones fluyeran en su mente. Comenzó a hablar. Lo que empezó como un murmullante temor se transformó rápidamente en una voz clara y decidida. Compartió sus planes, sus progresos, e incluso sus afirmaciones. Observó cómo la expresión de su jefe cambiaba, de la burla a la sorpresa. Sin embargo, en la esquina de su mente se apoderaban las dudas. ¿Cómo podría su jefe olvidar el pasado? ¿Era posible que le dieran la oportunidad de demostrar que se había convertido en más de lo que alguna vez le habían permitido ser? La reunión finalizó sin un acuerdo tangible, pero el simple hecho de haber estado allí significó algo monumental para Francisco. En el camino de vuelta, sintió una ligereza que no había experimentado en años. Aquella pequeña charla había sido un paso gigantesco hacia su desarrollo personal. Al llegar a casa, Valentina lo esperó con un brillo en sus ojos. Papá, vi cómo hablaste. Nunca había sentido que fueras el mismo. ¿Por qué no siempre lo haces así? Francisco se sintió como si le hubieran encendido una chispa. Tal vez en su crecimiento estaba también el de ella, y juntos, podían construir esa nueva identidad que ambos tanto deseaban. Sin embargo, en el fondo de su mente, las inseguridades todavía acechaban. Sabía que la verdadera batalla estaba por venir. Francisco había tomado las riendas de su vida, pero la verdadera prueba de su carácter y valía aún estaba en el aire. ¿Podría sostener esta nueva forma de ser cuando los vientos de la incertidumbre comenzaran a soplar con fuerza? La próxima semana traería a Francisco una llamada inesperada, algo que podría cambiar el rumbo de su vida de una vez por todas. Con el corazón palpitante y su nueva determinación a cuestas, se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el verdadero reto apenas empezaba. La duda, esa compañera indeseable, aún danzaba a su alrededor. Al día siguiente Francisco se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. El eco de sus afirmaciones, todavía resonando en su mente. Desde la primera luz del día, la decisión de dar un paso más hacia su objetivo lo llenaba de energía. Sin embargo, también pesaba la incertidumbre de lo que aquella llamada podría significar, y si realmente estaba preparado para el desafío que se avecinaba. Durante la jornada laboral, cada interacción era un ensayo público de su nueva personalidad. Con cada cliente que atendía, su voz se volvía más firme y sus palabras más elocuentes. A medida que formaba las oraciones, notaba cómo su antigua inseguridad se desvanecía, transformándose en confianza. Había algo liberador en ese proceso, en la búsqueda activa de nuevas oportunidades, y eso lo mantenía en pie. No obstante, aún había una parte de él que dudaba.
un eco de su pasado que le recordaba cuánto había luchado para hacer que lo imposible se sintiera posible. A la hora del almuerzo, decidió revisar su correo. Entre mensajes cotidianos y misivas trivialmente relevantes, un asunto capturó su atención. Oportunidad de proyecto independiente. Al abrirlo, se encontró con una oferta de colaboración en un emprendimiento prometedor. La sola idea de involucrarse en algo innovador y desafiante lo sedujo de inmediato, pero también le hizo temer el fracaso en caso de que no cumpliera las expectativas. En ese instante, los viejos patrones de duda comenzaron a resurgir, llevándolo a cuestionar sus capacidades. Es solo un proyecto más, se dijo, aunque la ansiedad comenzaba a invadirlo. Con la intención de enfrentar sus miedos, optó por comunicarse con el remitente, en su mente configurando un pequeño diálogo interno sobre cómo debía presentarse. Se esforzó por mostrar no solo su interés, sino también su creciente autoconfianza y disposición a enfrentar nuevos retos. Con cada palabra que escribía, se dio cuenta de que estaba comunicando su deseo de crecer, de salir de la sombra de lo que solía ser. Al pulsar el botón de enviar, sintió una mezcla de nervios y liberación, un pequeño triunfo sobre sus viejos miedos. Mientras tanto, Valentina se convirtió en su confidente y aliada. Cualesquiera que fueran las novedades que traía del colegio, él las escuchaba con atención, mientras que ella, a su vez, disfrutaba de ver a su padre transformarse. Un día, mientras él le contaba cómo había abordado la propuesta de colaboración, ella apuntó con su dedo hacia el tablero de anuncios de la escuela donde había un concurso de proyectos. La chispa en sus ojos lo llevó a pensar en el potencial que podría tener para ella también. ¿Qué te parecería participar?, preguntó Francisco, deseando que este momento se convirtiera en una oportunidad de crecimiento conjunto. Pero papá, nunca he hecho algo así, respondió Valentina, su voz temblorosa. ¿Y si fue un fracaso? ¿Y si no obtienes el primer lugar?, dijo Francisco, recordando su propio camino lleno de inseguridades. Pero también podría ser un éxito, y lo más importante, podrías aprender en el proceso. Con su apoyo incondicional, la motivación de Valentina crecía, tanto como la suya. Decidieron que trabajar en ese proyecto les serviría como ejercicio de crecimiento, fomentando una nueva dinámica familiar donde el miedo se transformaba en aprendizaje. Esa noche, mientras se preparaban para descansar, recibió la llamada que había estado esperando. El corazón le latía con fuerza. Era su antiguo jefe. Sus palabras fueron directas, pero Francisco podía detectar la incredulidad en su tono. A pesar de haber tenido dudas sobre su determinación, el encuentro anterior había calado hondo en la mente de su expositor. Quiero que consideres un proyecto en el que gestionaremos la expansión de nuestra empresa. Necesitamos tu opinión, y creo que tú podrías encajar en él. Francisco sintió que el mundo se detenía. La oferta resonaba como una puerta abriéndose, pero a la vez presentaba un riesgo enorme. ¿Regresar a ese mundo significaba traicionar su crecimiento personal? Mientras pensaba en la decisión, su mente empezó a tumbarse entre el deseo de avanzar y el miedo de volver a ser quien era. Sin embargo, la balanza comenzaba a inclinarse hacia un nuevo comienzo. El caos interior que lo invadía era incontrolable. ¿Qué haría? ¿Aceptar la oferta o buscar nuevas maneras de seguir creciendo lejos de su antiguo entorno? La decisión que se avecinaba definía su camino. En ese momento crucial, se sintió más vivo que nunca. Su viaje hacia el verdadero Francisco apenas comenzaba. El día siguiente se presentó como una encrucijada para Francisco. La llamada de la noche anterior resonaba en su mente, insuflando un nerviosismo que había logrado conjurar después de tanto tiempo. No podía permitirse caer nuevamente en la trampa de su propia inseguridad. Había saboreado momentos de claridad y un sentido renovado de ambición. Perderlo sería como retroceder a una versión de sí mismo que había jurado dejar atrás. En el trabajo, la atmósfera se tornó más densa. Cada conexión requerida con clientes y colegas era un recordatorio del camino que debía elegir.
Mientras un cliente le solicitaba una solución, su mente oscilaba entre concentrarse en el presente y dejarse arrastrar por la incertidumbre. Sin embargo, en lugar de permitir que sus dudas lo dominaran, optó por aprovechar esa ansiedad. La transformó en determinación. Cada respuesta fluía con más autocontrol, y su tono de voz reflejaba una firmeza que él no sabía que poseía. Examinando su entorno, Francisco comenzó a notar algo que antes había pasado por alto: pequeñas oportunidades de liderazgo. Durante una reunión, un compañero parecía estancado en su presentación. En lugar de esperar a que la conversación avanzara de forma natural, se aventuró a ofrecer apoyo. ¿Puedo añadir algo?, expresó con voz clara, sintiendo cómo su corazón palpitaba mientras pronunciaba las palabras. Al instante, el ambiente cambió, y la colaboración propició que se intercambiaran ideas, revitalizando la propuesta inicial y dándole un nuevo rumbo. La gratitud reflejada en el semblante de su compañero tuvo un efecto poderoso en él. Había tomado la iniciativa, un paso que reafirmaba su decisión de convertirse en un agente de cambio. Ese mismo día, al llegar a casa, encontró a Valentina inmersa en su tablero de proyectos. Las hojas de papel con líneas de esbozos coloridos estaban esparcidas a su alrededor, y su rostro denotaba concentración. Se sentó a su lado, observando cómo su hija lidiaba con la incertidumbre, una batalla similar a la que él estaba enfrentando. ¿Cómo van las ideas?, preguntó. Suela de aliento, anotó sus pensamientos, y comenzó a cuestionar cada detalle. Se dio cuenta de que, como padre, tenía la oportunidad de ser un modelo a seguir en el manejo del miedo. Le habló de su propia tentación de rechazar la oferta de su antiguo jefe, explicándole cómo evitar el estancamiento. ¿Y si te sale mal?, interrumpió Valentina. Francisco deseó poder ofrecerle una respuesta sencilla. Ya no era el padre que ofrecía garantías, era el hombre que por primera vez abrazaba el riesgo. No lo sé, pero sé que, si nunca lo intento, también me quedaría sin respuestas. Su hija lo miró asimilando esa nueva perspectiva, y eso lo llenó de orgullo. Se prometió a sí mismo que no se limitaría a esperar a que las cosas sucedieran. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, un mensaje interrumpió sus pensamientos. Una invitación para una reunión sobre el proyecto de colaboración que había considerado. La épica decisión de asistir le provocaba un nudo en el estómago, pero esta vez no cedería a la parálisis del miedo. Su futuro, no solo como profesional, sino como modelo a seguir para Valentina, estaba en juego. En su mente, la voz de su antiguo jefe se repetía incesantemente: necesitamos tu opinión. No podía permitirse que la angustia lo frenara. Él no era opción, y recibir la invitación era una llamada a salir de su zona de confort. Mientras el sueño comenzaba a invadirlo, su mente divagó hacia la doble posibilidad: una vida basada en la seguridad, pero estancadora, o la realización de explorar lo desconocido. La segunda opción se sentía más atractiva. Sin embargo, cuando la luz del día asomó nuevamente, su teléfono vibró y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Era su antiguo jefe. Una palabra cambiaba todo. Urgente. ¿Qué implicaría esta urgencia? ¿Sería el principio de una travesía o la finalización de su ambición personal? En este nuevo giro, Francisco se enfrentaba a un llamado a la acción que podría reestructurar su destino para siempre. El mensaje en la pantalla de Francisco era excesivamente simple, pero el peso de la palabra urgente lo invadía de inmediato. Su mente empezó a recorrer las posibles implicaciones de esa urgencia. Si su antiguo jefe necesitaba algo de él, probablemente había un problema en los proyectos actuales que requería su atención. Con la adrenalina fluyendo, se levantó rápidamente de la cama, decidido a no permitir que el miedo lo aturdiera una vez más. A medida que se preparaba, reflexionaba sobre los caminos que había tomado hasta ahora, cada decisión, cada paso. Podía sentir cómo una ansiedad conocida comenzaba a despertar en su interior, pero esta vez, en lugar de ser paralizante,
se convertía en un impulso. Francisco comprendió que enfrentarse a lo desconocido no era solo una cuestión de rendimiento profesional, sino también un ejercicio de valentía personal. El trayecto hacia la oficina se tornó un viaje de introspección. Francisco conectó con su respiración, dejándose llevar por un mantra silencioso. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Esa declaración era la manifestación de un cambio profundo. Él mismo se estaba convenciendo de la fortaleza que había cultivado. Era un nuevo Francisco, uno que no permitiría que la voz de la inseguridad fuertemente enraizada le dictara su valor. Al llegar, la tensión en el aire era palpable. Sus colegas se movían con prisa intercambiando miradas llenas de inquietud. Se acercó a la sala de conferencias, y cada paso resonaba en su cabeza como un tambor. Una vez dentro, se encontró con su antiguo jefe, que esperaba con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la determinación. Francisco, gracias por venir tan pronto, comenzó su jefe, con un tono de voz que no escondía la urgencia que sentía. Estamos enfrentando algunos desafíos en el proyecto. Su experiencia podría ser crucial. La frase hizo eco en la mente de Francisco. No era solo un comentario superficial. Era un reconocimiento a su valía y a su potencial de liderazgo. Durante la reunión, las ideas fluyeron en torno a la mesa. Se presentó un problema complejo que generaba una serie de soluciones insatisfactorias. Observando el flujo de la conversación, Francisco sintió que una parte de él luchaba por salir a la luz. La antigua voz de inseguridad comenzó a alzarse, susurrando que probablemente no tenía la respuesta adecuada. Pero a medida que otros debatían, esta voz se aminoró. Se dio cuenta de que lo que realmente necesitaban era una nueva perspectiva, algo innovador que rompiera con la rutina. Alzó la mano, y antes de pensar, dijo: si abordamos el problema desde un ángulo diferente, quizás podríamos implementar una estrategia que combine nuestros enfoques actuales con algo más disruptivo. La atención se centró en él. Podía ver el destello de sorpresa en los rostros de sus colegas. Su corazón se aceleró, pero esta vez, el pánico había sido reemplazado por una determinación palpable. La discusión que siguió fue intensa, llena de creatividad y nuevas propuestas. Francisco sentía como un fuego interno se avivaba. Cada idea que compartía fortalecía la percepción que tenía de sí mismo. Se sorprendía a sí mismo al ver cómo su mente generaba soluciones que antes ni se habría atrevido a proponer. Un impulso renovado lo movía, empoderándolo en un lugar que antes parecía reservado para los demás. Sin embargo, la reunión no fue solo un éxito. También planteó un desafío inesperado cuando su antiguo jefe le sugirió que liderara la próxima fase del proyecto. La palabra liderar resonó en su mente y lo hizo vacilar. ¿Realmente estaba preparado para esa responsabilidad? En un instante, la duda volvió a susurrarle, pero esta vez fue diferente. La decisión que tomara en ese momento podría abrir nuevas puertas o cerrarlas para siempre. Mientras la conversación continuaba, Francisco sintió un cosquilleo en el estómago. Era el momento de hacer algo decisivo. ¿Aceptaría el desafío de liderar? ¿O volvería a asomarse al abismo de la inseguridad? La ambición en su interior rugía, clamando porque demostrara lo que había aprendido. Su voz se volvió más firme. «Acepto el reto», declaró con convicción, sintiendo que estaba dando un paso hacia su propio crecimiento. Al salir de la reunión, se sintió más ligero, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Pero la verdad es que esta afirmación lo había llevado a un nuevo umbral. Podía sentir el impulso de la decisión asentándose en su pecho, y con él la responsabilidad de demostrar que había dejado atrás su antigua versión. Lo que antes le había dado miedo ahora, se convertía en una oportunidad de superar sus límites. Sin embargo, con el nuevo reto llegaron también nuevas dudas. Sabía que este viaje apenas comenzaba, y la verdadera prueba de su carácter y habilidades aún estaba por llegar. Una llamada inesperada interrumpió su pensamiento. Era Valentina, preguntando si todo estaba bien. La sonrisa en su voz le recordó lo que estaba en juego.
así como el modelo que podía convertirse para ella. En el fondo, una afirmación giraba en su mente, desafiándolo a enfrentar lo que vendría. ¿Seré capaz de no defraudarla?, pensó. Esta decisión le prometía no solo implicaciones profesionales, sino una redefinición de su propio ser. A medida que se alejaba del ruido de la oficina, lo único que podía sentir era un deseo ardiente de actuar, de enfrentarse a los retos que anunciarían el verdadero camino a su transformación personal. Pero, ¿qué más se escondería en este nuevo camino de autodescubrimiento? ¿Cuál sería la siguiente prueba que pondría a prueba su determinación y recursos? Un difícil dilema se cernía sobre él. La oportunidad que había aceptado podría abrir diversas puertas y, en su mente, se repetía la misma pregunta. ¿Realmente está listo para asumir las consecuencias de sus elecciones? El día siguiente comenzó con una vigorosa energía que vibraba en cada rincón de la oficina. Francisco se sentó en su escritorio, frente a un mar de documentos y hojas de cálculo, sintiendo una mezcla de emoción y una presión renovada por el reto que había aceptado. Su papel de líder no era solo una tarea más. Significaba que otros mirarían a su dirección en busca de guía y claridad. Esa conciencia lo empoderaba, pero también lo aterraba. En sus anteriores trabajos había estado acostumbrado a seguir instrucciones, a trabajar en equipo bajo la sombra de otros. Sin embargo, ahora estaba en el centro de la atención, y la voz que una vez lo había criticado desde dentro, comenzaba a murmurar de nuevo. ¿Y si fracasas? En lugar de dejar que esa duda lo dominara, Francisco decidió utilizarla como combustible. Se comprometió a trabajar en su autoconfianza y a transformar el miedo en determinación. Esa mañana, se reunió con su equipo por primera vez como líder. Se notaba la inquietud en el ambiente, miradas expectantes, susurros nerviosos. Francisco respiró hondo y recordó su mantra. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Se presentó frente al grupo, no como un jefe distante, sino como un compañero que busca el éxito colectivo. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz resonando con un nuevo tono. Hoy comenzaremos a desarrollar nuestras ideas y la dirección que tomaremos. Confío en cada uno de ustedes para aportar sus perspectivas. Juntos encontraremos la mejor solución. Al pronunciar estas palabras notó cómo su equipo se relajaba poco a poco. Su autenticidad resonaba y empezaban a abrirse. Durante la reunión, Francisco se sintió más seguro al hacer preguntas, permitiéndoles expresarse completamente. Observó cómo sus compañeros de trabajo compartían sus ideas. Algo cambiaba dentro de él. No solo se estaba acostumbrando a este nuevo papel, sino que comenzaba a ver su valor intrínseco como líder. La duda que una vez lo paralizó, se transformaba en un sólido sentido de propósito. Mientras las ideas fluían, notó que su mente comenzaba a entrelazarse con las de sus colegas, construyendo un sentido de comunidad intelectual. Poco a poco, el proyecto comenzó a tomar forma, y la energía del grupo se convirtió en algo palpable. Era un proceso colaborativo, lleno de debate y creación. Francisco, sintiendo cómo su papel se afirmaba, introdujo una nueva idea. ¿Y si incluimos un enfoque centrado en el cliente, no solo en los resultados? Eso nos permitirá ser más relevantes y adaptativos. La propuesta generó entusiasmo. Sus colegas comenzaron a aventurarse con más ideas y a tomar riesgos en sus intervenciones. Francisco, que había iniciado este viaje lleno de inseguridades personales, ahora guiaba a otros hacia un espacio de confianza y creatividad. Sin embargo, el día terminó con un golpe inesperado. Un mensaje de texto de su antiguo jefe le anunciaba una reunión inminente con los directivos de la empresa. La noticia lo dejó helado. De repente, la voz de la duda emergió nuevamente con fuerza. ¿Estamos siendo evaluados? ¿Y si no cumplimos con las expectativas? La presión incrementó en su interior, un eco del miedo pasado que había decidido abandonar. Debía enfrentarlo y demostrar su valía. A la mañana siguiente, la sala de conferencias estaba impregnada de una atmósfera de ansiedad palpable. Francisco se mantuvo firme, recordando su mantra,
dispuesto a enfrentar este nuevo desafío. Sabía que la incertidumbre era parte de la aventura, pero no podía quitarse de la mente la pregunta que lo atormentaba. ¿Seré capaz de sostener este liderazgo? Las palabras de su antiguo jefe resonaron en su mente mientras se preparaba para la reunión crucial. La verdadera prueba del carácter ocurre cuando está en el extremo. Las decisiones que tomaría en ese instante podrían redefinir su trayectoria profesional y personal. La tensión crecía. Solo quedaba un paso hacia adelante, y la verdad se revelaría. Iba a tener que mostrar si realmente estaba listo para ser el líder que todos esperaban. Y lo que encontró en su interior podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Pero, ¿sería suficiente? ¿O el miedo lo arrastraría de nuevo a su zona de confort? Francisco entró a la sala de conferencias, su mente rebosante de pequeñas dudas que se entrelazaban con la determinación. Cada paso que daba se sentía como una declaración de su compromiso. Las voces de los directivos se filtraban en sus pensamientos, presionando como un peso invisible en sus hombros. Sin embargo, el recuerdo del apoyo de su equipo lo sostenía. No estoy solo, se repetía. Al sentarse, se llevó la vista al grupo de directivos. Sus miradas eran un mosaico de desaprobación y curiosidad. Las presentaciones empezaron, desnudando células corporativas y presupuestos. Cuando llegó su turno, el temor que había sentido se transformó en una especie de adrenalina. Se había preparado, y aunque el miedo a fallar aún daba vueltas en su mente, sabía que esto era una oportunidad para mostrar su verdadero valor. Gracias por el tiempo que me brindan, comenzó, buscando captar la atención total. Hoy me gustaría presentarles cómo nuestro enfoque centrado en el cliente no solo mejorará los resultados, sino que también reforzará la posición de nuestra marca en el mercado. Su voz sonaba firme, un nuevo reflejo de la persona que estaba creciendo. Mientras presentaba, su mente sondeaba cada reacción. Notaba el leve asentir de algunos directores y cómo otros fruncían el ceño. En su interior, brotaba un conflicto. La urgencia por demostrar que era digno de este papel llenaba su pecho. Mencionó casos de éxito. Hizo comparaciones entre estrategias propias y ajenas. Y a medida que avanzaba, su confianza crecía. Las dudas se desvanecían a medida que la conexión entre su discurso y su propia realidad se hacía más fuerte. Sin embargo, a mitad de su presentación, un director con reputación de ser muy crítico interrumpió. ¿Y si su enfoque no resulta? Estamos hablando de una inversión considerable aquí. La pregunta le cortó el aliento. En ese instante, el viejo Francisco, lleno de inseguridades, resurgió. Pero al recordar los rostros de su equipo, se facultó para enfrentar la pregunta. Entiendo la preocupación, respondió sintiendo que un fuego interno despertaba. Sin embargo, lo que he aprendido es que cada inversión es un riesgo. Lo importante es gestionar esos riesgos con datos, escuchando a nuestros clientes y adaptándonos. Lo que propongo no es solo un cambio táctico, es una transformación cultural. La sinceridad en su tono traspasó la sala, y podía notar el cambio de energía. Terminado el encuentro, recibió comentarios que lo sorprendieron. Varios directivos estaban intrigados por su enfoque, y algunos incluso le plantearon nuevas preguntas. Francisco abandonó la sala sintiendo que un peso se levantaba, pero aún había una incomodidad constante. La reunión había sido solo un paso. La evaluación por parte de los superiores seguía, y las expectativas que había encarnado podían caer sobre él en cualquier momento. Su pensamiento comenzó a vagar hacia el siguiente paso. Ahora debía implementar su visión, y demostrar que su liderazgo era efectivo no solo en la teoría, sino en la práctica. Las siguientes semanas resultarían cruciales. Si todo salía bien, podría aprovechar el impulso. Si no, sus dudas volverían a atormentarlo. La noche anterior a la revisión de resultados, el insomnio se apoderó de él. Mientras miraba al techo, se preguntó cómo consolidar su aprendizaje en estos días. ¿Qué me hace realmente un líder? La idea de la autoconfianza lo sobrepasó. Si bien su comportamiento en la reunión había sido audaz, deseaba profundizar en su capacidad de influir y empoderar.
El día después de la revisión, su mente giraba con nuevas inquietudes. Si en el trabajo había aprendido a hablar y a actuar en función de su crecimiento personal, podría ser el momento de hacer un ejercicio más profundo, autoconversación. Practicar una autoevaluación que le permitiría crecer aún más. Decidido, trazó su camino. ¿Podré enfrentarme a mi yo interno con la misma valentía que demostré allí? Se planteó, antes de cerrar los ojos. Mientras tanto, un mensaje urgente llegó a su teléfono. Era de su antiguo jefe. Necesitamos hablar. Esto puede cambiarlo todo. Francisco sintió una mezcla de aprehensión y curiosidad. La revelación de su destino profesional estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería un nuevo reto o una nueva oportunidad? No podía evitar sentir que algo monumental estaba por comenzar. Francisco se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La conversación planificada con su antiguo jefe era una carga pesada, pero también una oportunidad que se cernía sobre él como una nebulosa de posibilidades. La idea de hablar con alguien que había sido esencial en su trayectoria profesional despertaba en él una mezcla de temor y emoción. Mientras se preparaba, repasó en su mente qué quería lograr. Estaba decidido a aprovechar el diálogo. Quería usarlo no solo como un medio para esclarecer su futuro, sino también como un espejo que reflejara su crecimiento personal. El trayecto a la oficina fue breve, pero intensamente introspectivo. Se cuestionó cómo había cambiado desde aquellos días en que su confianza se tambaleaba con cada juicio ajeno. Al entrar a la oficina, su antiguo jefe lo saludó con una sonrisa que parecía enmascarar un propósito más profundo. Francisco sintió cómo la tensión aumentaba, y al tomar asiento, se dispuso a dar la mejor impresión. «Gracias por tomarte el tiempo para verme», empezó, sintiendo que cada palabra tenía un peso renovado. Hacerle frente a alguien que había sido un mentor era, en sí mismo, un acto de valentía. Quería que esa valentía no se desvaneciera en la charla. «¿Qué te trae de vuelta?», inquirió su antiguo jefe, examinándolo con una mirada que abarcaba su trayectoria. Francisco sabía que esa era su oportunidad para articular no solo sus logros, sino también su evolución. «Vengo a hablar sobre lo que he aprendido en mi nuevo rol, y cómo eso puede aportar valor», respondió con firmeza. A medida que la conversación avanzaba, Francisco expuso su visión sobre el enfoque centrado en el cliente. Compartió sus ideas que balanceaban la innovación con la sostenibilidad. Su mentor, inicialmente incrédulo, comenzó a mostrar interés genuino, haciéndole preguntas incisivas que lo retaban a profundizar aún más. Francisco se dio cuenta de que era capaz de articular su pensamiento en lugar de sentirse abrumado. La charla se volvió un intercambio de ideas. Francisco no solo hablaba, también escuchaba, y eso le confería un sentido de poder. La inseguridad comenzó a disiparse de manera gradual, dejándola a merced de una nueva autoconfianza. Al instante, se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no radicaba solo en llevar la voz. Estaba también en tener la capacidad de captar las inquietudes ajenas y convertirlas en una oportunidad de aprendizaje. Al final de la reunión, su antiguo jefe se inclinó hacia adelante. «Me alegra verte así, Francisco. Veo mucho potencial en tu enfoque. Tal vez podamos colaborar en un futuro». Esa simple frase resonó en el interior de Francisco como un eco de su trabajo duro y de su lucha interna. Se despidieron, y mientras caminaba hacia su escritorio, supo que había superado una barrera significativa. Sin embargo, no podía permitir que esa victoria se convirtiese en complacencia. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la realidad de su próximo gran paso aún lo presionaba. La oportunidad de aplicar su aprendizaje en el trabajo se acercaba rápidamente. La presentación de resultados estaba justificada, pero el verdadero reto sería demostrar que no solo era un buen comunicador, sino un líder capaz de transformar. Mientras comenzaba a despachar correos y organizar reuniones, se preguntó nuevamente sobre su autoevaluación. La mayor batalla era consigo mismo, y ahora el verdadero desafío era gestionar la autoconversación. Al concluir el día, el mensaje de su antiguo jefe se sentía como un empujón,
y una invitación a reflexionar sobre el camino que estaba trazando. El teléfono sonó y la pantalla mostró otro mensaje. Mañana tendremos una reunión estratégica. Tu participación es crucial. Tendrás que presentar. Francisco sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. De repente, lo que había sentido antes como un peso, empezó a tomar forma como una oportunidad. Estaba en el umbral de una nueva fase, y el camino hacia la consolidación de su liderazgo estaba por revelarse. ¿Sería capaz de asumir el reto, o caería en la trampa de sus viejas inseguridades? Francisco no había dormido bien esa noche. La tensión de la nueva responsabilidad que se avecinaba lo perseguía como una sombra. Se despertó temprano, consciente de que el día no solo marcaría una presentación ante sus colegas, sino que también definiría su propia percepción de sí mismo como líder. Mientras se preparaba, se veía en el espejo buscando ese destello de confianza que había sentido durante su conversación con su antiguo jefe. Sin embargo, lo que encontró fue un rostro que reflejaba ansiedad. A medida que se desplazaba a la oficina, sus pensamientos giraban en torno a la presentación. Había elaborado un plan minucioso, pero la idea de la exposición le resultaba abrumadora. Si los demás ven el mismo potencial que yo, se decía, tal vez esto sea un punto de inflexión. Pero el ciclo de duda no se hacía a un lado tan fácilmente. Reforzándose con la autoconversación, empezó a recordar su papel anterior. Era el mismo Francisco que había luchado por hacerse escuchar en el trabajo, y sin duda, allí había una historia de superación que no podía ignorar. Al llegar y prepararse, intentó concentrarse. La sala de conferencias era un espacio cargado, lleno de miradas curiosas. Se sentó al principio, sintiendo el roce de la silla contra su espalda como un recordatorio de que podía apelar a su propia fortaleza. Al iniciarse la reunión, el director del departamento lo presentó. Francisco tomó una respiración profunda, buscando ese momento de silencio que parecía eterno, y lo obligaba a enfocar. Con el primer slide de su presentación comenzando, el revuelo en su interior se apaciguó. Las palabras rodaron fácilmente, el contenido fluía. Hablaba no solo de cifras, sino de visiones y posibles trayectorias. La interacción de su equipo, que antes había sentido como un peso, ahora se convertía en una sinfonía de colaboración. Esa conexión era su boleto hacia la transformación. En ese instante, comprendió que ya no se trataba solo de presentar, sino de cultivar un entorno en el que sus colegas se sintieran inspirados. La presentación fue un éxito rotundo. Francisco notó las reacciones entusiastas y las preguntas inteligentes del público, lo que le reafirmaba constantemente su valor. Había ido más allá de las expectativas, convirtiendo las cifras frías en nuevas metas en común, estableciendo una visión donde antes había solo números. Al finalizar, recibió aplausos que resonaron en su mente como la validación definitiva. La autoconfianza había comenzado a tomar raíz en él, como una planta que se aferra al suelo. Sin embargo, tan pronto como el aplauso cesó, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. ¿Y ahora qué?, se preguntó, imaginando el mundo que se alzaba frente a él. Había superado un gran obstáculo, pero la lucha interna todavía existía. La dirección de su carrera estaba en la balanza. Había logrado presentarse con convicción, y ahora se preguntaba cómo podría repetir ese mismo poder cada día. Ese anhelo inmediato por el reconocimiento lo llevó a pensar en su antiguo jefe, alguien que nuevamente podría ofrecerle consejo y apoyo. Decidió que sería crucial no solo quedarse ahí, sino seguir buscando cómo ampliar su horizonte profesional. Con esa determinación, se acercó a su mentora, una colega que siempre había admirado, y le pidió una charla posterior. En el fondo, comprendía que su desarrollo no era solo cuestión de habilidades, sino de una comprensión profunda de su valor en el entorno laboral. Francisco sabía que el camino exacto hacia el liderazgo estaba forjado a través del desafío y la colaboración, y que sólo así podría reescribir su historia en el ámbito profesional. Mientras avanzaba por el pasillo, su mente palpitaba con la idea que había pulsado toda la tarde. La próxima reunión no solo era una oportunidad de crecimiento,
sino un desafío de transformación. En la conversación con su colega, había llegado el momento de explorar no solo los límites de su capacidad, sino también sus propios deseos ocultos de ser un líder auténtico. ¿Cuál es el siguiente gran desafío que estoy dispuesto a enfrentar?, se preguntó mientras se adentraba en el trabajo. Esa pregunta ardía en su mente, marcando el inicio de un cambio aún más profundo. ¿Estaría realmente listo para descubrir su potencial oculto? Francisco se sentó en la mesa del comedor, el peso de sus decisiones anteriores atravesando su mente. La presentación había sido un éxito, sí, pero ahora lo esperaba un nuevo desafío: mantener esa confianza y construir sobre ella. Sintió cómo la ansiedad que le había acompañado durante años se disipaba lentamente, dejando espacio a una esperanza renovada. Aquel día, recibió un mensaje inesperado. Su antiguo jefe quería reunirse de nuevo. Aunque la incertidumbre lo invadía, Francisco sintió una chispa de determinación. Había avanzado, pero sabía que este momento podía marcar un nuevo hito en su trayectoria profesional. Decidió no permitir que el miedo lo dominara. En cambio, se enfocó en lo que había aprendido sobre sí mismo, en la confianza que había cultivado en el proceso. Este último paso sería crucial para cerrar un capítulo y abrir otro lleno de posibilidades. La reunión se desarrolló en un ambiente tenso pero lleno de potencial. Su antiguo jefe le dio la bienvenida con un tono que mezclaba seriedad y aprecio. Era evidente que respetó el crecimiento que había mostrado en los últimos tiempos. Francisco compartió su experiencia y conocimientos, exponiendo cómo su enfoque centrado en el cliente había permitido que el equipo no solo tuviera éxito, sino también entendiera la importancia del trabajo conjunto. «Veo que has crecido, Francisco», comentó su jefe. «Hay un puesto a nivel directivo que estamos considerando, y siento que podrías encajar perfectamente». Las palabras hicieron eco en la mente de Francisco, resonando con un significado que no se había atrevido a imaginar. Aquella oportunidad no solo era el culmen de su carrera, sino también una validación de su viaje personal, del trabajo duro y la transformación que había emprendido. El camino hacia esa posición de mayor responsabilidad tenía su carga de incertidumbres, pero Francisco ya no veía el miedo como un obstáculo. La voz de su adolescente Valentina retumbaba en su mente, recordándole su papel como modelo a seguir. «No dejes que el miedo te detenga, papá», le había dicho en una noche cargada de dudas. Esa simple frase resonaba en su corazón, y sabía que debía ser auténtico en su liderazgo, justo como había enseñado a su hija a ser. Decidido, aceptó la oportunidad. «Estoy listo para asumir los retos que vengan», dijo con convicción. Esa era la declaración de un hombre que había dejado atrás sus inseguridades. Se sintió despojado de las cadenas del pasado. Era finalmente el autor de su propia historia. En las semanas siguientes, Francisco no solo navegó por sus nuevas responsabilidades, sino que también se propuso empoderar a los demás. Implementó políticas de apertura y colaboración, alentando a su equipo a ofrecer ideas audaces y a superar sus propias limitaciones. Se sintió realizado al ver cómo su equipo florecía, impulsado por la confianza que él había cultivado en sí mismo. La transformación de Francisco fue palpable no solo en su carrera, sino en su hogar. A medida que compartía sus logros y desafíos con Valentina, ambas se convirtieron en un espejo el uno para el otro. La vinculación que habían forjado a través de la adversidad se robustecía cada día. ¿Podía haber algo más satisfactorio que celebrar juntos sus triunfos personales y ver cómo ambos se transformaban en versiones más completas de sí mismos? El momento culminante llegó en la ceremonia de premiación de la empresa, donde su liderazgo fue reconocido públicamente. Francisco se sintió emocionado, no solo por el trofeo, sino por saber que su historia había inspirado a otros a también perseguir sus propias transformaciones. Esa ovación resonando en la sala representaba una culminación de su viaje, pero también un nuevo comienzo. Había pasado del electricista que no creía en sí mismo al director que asumía su lugar con orgullo y autoridad. Cuando se subió al escenario a recibir su galardón,
Se encontró rodeado de colegas que alguna vez vieron la inseguridad en él. Miró hacia la audiencia y con la voz firme, dijo: Nunca subestimen el poder de creer en ustedes mismos. Acepten sus desafíos, aprendan de sus fracasos y nunca dejen que los demás definan quiénes son. Las palabras fluyeron con la sinceridad de un hombre que había recorrido un largo camino. En ese escenario, en ese momento, no solo celebró su éxito, sino que también celebró las oportunidades que ofrecía el crecimiento personal. La historia de Francisco no terminó ahí. Cada día se enfrentaba a nuevos retos, y cada día se aferraba a la valiosa lección de autoconfianza que había cultivado. El poder de la transformación personal es implacable. Con una nueva conexión con Valentina y su entorno, se ofreció a ser un faro de inspiración para quienes aún vivían la incertidumbre que él había experimentado. Era un nuevo capítulo en su vida, marcado no solo por el éxito profesional, sino por el florecimiento de su autenticidad y la capacidad de ser un líder que empodera a otros. Francisco había logrado lo que se propuso: vencer sus demonios internos y encontrar su voz. Como nunca antes, se sintió en paz consigo mismo, disfrutando de cada paso en su viaje hacia la vida que siempre había merecido. Este es el final de la historia de Francisco, pero es solo el comienzo de innumerables transformaciones en aquellos dispuestos a abrazar el poder de las afirmaciones positivas. Si tú también deseas ser parte de esta travesía de superación, es momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar al algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento es ahora, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.